Y listo, muchachos. Entonces, vamos a presentar. Por favor, cualquier duda que ustedes puedan tener, me pueden abrir el micrófono, ya saben. Si no, pues luego trataré de ver el chat a ver si alguien ha preguntado, pero pues la opción más inmediata es el micrófono. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, vamos a ver. Bueno. Entonces, muchachos, antes de empezar, pues quisiera presentarles la nueva guía, la guía número 5, el taller de laboratorio número 5, el cual colgué el viernes pasado. Este se titula Amplificación con transistores BJT. Los transistores BJT pues son otro tipo de transistores diferentes a los MOSFET, diferentes en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su utilidad es muy parecido. Hay amplificadores que sirven para amplificar voltaje, otros que no amplifican voltaje, pero pueden alimentar cargas pequeñas, así por el estilo. Entonces, pues este taller está programado para realizarse en 2 sesiones, puesto que es más pequeño que el taller de MOSFET. Tenemos una primera parte de caracterización en la cual, pues tal cual como en el MOSFET, teníamos unos parámetros necesarios, bueno, que teníamos que hallar para poder en base a ellos diseñar nuestras, nuestros circuitos, las configuraciones que estamos estudiando. Pues lo mismo acá, se hace una leve caracterización más sencilla que la anterior y se verifica cuál es el valor de de esos parámetros que, como les digo, son, o bueno, dependen de la marca y de la referencia del transistor, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a ver más detenidamente en la próxima clase, qué implica este circuito, cómo interpretamos los datos que da, bueno, cuando ya pues estén un poco más familiarizados con lo que es BJT. Ahora, bueno, luego vamos a tener una parte de amplificadores, tal cual como se hizo anteriormente. Amplificadores, tenemos una configuración que se llama emisor común, otra que se llama emisor degenerado, otra que se llama colector común y bueno, también tenemos su respectivo circuito en cascada. ¿Listo? Bueno, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué esto se nos hace tan familiar aunque no hemos visto nada de BJT? Bueno, lo que pasa es que los BJT son un transistor que funciona de una manera diferente a los MOSFET, pero como les digo, su aplicación es la misma. Tanto así que las configuraciones que vemos acá también, bueno, que veamos en el MOSFET, por ejemplo, source común, source regenerado, aquí las vamos a tener con un nombre cambiado, pero también las vamos a tener, ¿sí? Bueno, entonces les hago la presentación oficial de lo que es un BJT. Vamos a hacer un paralelo. Entonces, por un lado, tenemos al MOSFET, un transistor que, como su nombre lo dice, funciona bajo acción de efecto de campo. Y del otro lado va a estar el BJT, un amplificador que sus siglas perdón, son las de Bipolar Junction Transistor, es decir, transistor de unión bipolar. Bueno, entonces,
Ya nosotros sabemos cómo es un MOSFET, sabemos que tenemos tres compuertas, una desacoplada de las otras. Esta se llama gate. Tenemos una direccionalidad de nuestro MOSFET, sea canal N, canal P. Eh, si es así como lo estoy dibujando, es decir, de canal P, vamos a tener un flujo desde el drain, desde la terminal llamada drain, hasta la terminal llamada source, ¿no? Entonces un MOSFET ahí tal cual. Ahora, el BJT no va a ser muy distinto. Este es el esquemático que utilizamos para representar un BJT. Bueno, perdón, lo dibujo un tris mejor ya que es la primera vez que lo ven. ¿Sí? Este es un BJT. El BJT también tiene tres terminales. Tenemos un terminal de base, tenemos un terminal colector y al final, donde va a fluir la corriente y va a llegar al final, va a ser el emisor. ¿Listo? Entonces, bueno, la primera similitud es que eh, un modelo, bueno, un elemento de tres puertos, muy similar entre ellos. Tanto así que, como yo les decía, por ejemplo, por ejemplo, si nosotros vamos a ver cuál es la amplificación en configuración emisor común, vemos que si nosotros reemplazáramos con un MOSFET, la cosa se vería totalmente igual, teniendo, como ya saben, una entrada, la entrada en el terminal de gate, la salida en el terminal de drain y el source siendo común entre entrada y salida, es decir, siendo la terminal que no tiene ni entrada ni salida, por tanto, su nombre viene de esto, source común, ¿cierto? Es lo mismo aquí. Bueno, borremos esto y ya. Nosotros, el emisor común lo vamos a identificar porque no tiene ni entrada ni salida en su terminal de emisor. ¿Sí? Es prácticamente igual al otro, no tiene un cambio notorio ni representativo en su topología. ¿Mm? Lo mismo el emisor degenerado, es el mismo emisor común, pero sin el capacitor eh, en la resistencia de emisor que cortocircuita el circuito cuando está o cuando hacemos el análisis en pequeña señal, ¿vale? También tenemos el colector común, que es el equivalente del drain común, eh, el cual, pues, como ustedes ya saben, el drain común no es un amplificador que sirva para amplificar voltaje, pero sí sirve para alimentar cargas muy pequeñas, ¿sí? Entonces, las analogías se ven a simple vista. Realmente son más parecidos de lo que parecen. Bueno, pasando ya de estas similitudes que se ven a simple vista, lo importante y la diferencia es que uno funciona de una manera y el otro de otra. Por ejemplo, en el MOSFET nosotros sabíamos que si esto lo hacemos una analogía como la que yo siempre hago de una llave de agua, si nosotros aplicábamos un voltaje entre gate y source y este voltaje excedía un voltaje umbral, íbamos a tener una afluencia de corriente desde el drain hasta el source.
¿cierto? Y si abríamos más esa llave o la cerrábamos un poquito menos, íbamos a también influir en esta corriente. Entonces, siendo que esta corriente funciona a partir de una diferencia de potencial, es decir, del campo eléctrico que hay entre una de las terminales y otra de las terminales, pues decimos que este transistor funciona a partir de efecto de campo. Efecto de campo o campo eléctrico, ¿sí? Ahora, la diferencia es que el BJT funciona a partir de una unión bipolar, es decir, los elementos que lo componen son partes dopadas N y P, ¿sí? Tal cual como recuerdan que el diodo se comportaba así, una parte con polarización P y una con N. Este es lo mismo, vamos a tener una terminal adicional que nos va a permitir decir si fluye la corriente o no fluye la corriente. Se llama unión bipolar porque es doble, ¿vale? El caso, bueno, esto lo van a ver más detenidamente en su clase. Lo importante acá es que en este elemento, a diferencia de este, sí hay una corriente circulando entre la base y el emisor. Y esta corriente es la que hace que justamente tengamos un flujo de corriente del colector al emisor, ¿sí? En otras palabras, si no hay corriente de base, no hay corriente de colector. ¿Mm? Y viceversa. ¿Cómo podemos interpretar esto? Que mientras que el MOSFET funcionaba a partir de efecto de campo, el BJT funciona a partir de un flujo de corriente. Si hay un flujo de corriente entre la base y el emisor, vamos a tener una corriente en el colector. Vamos a tener un flujo de corriente. Se va a abrir la llave. Y pues al final vamos a tener un flujo hasta el emisor. ¿Sí? Esta llave se abre a partir de la diferencia de potencial. Esta se abre a partir de la corriente. De hecho, el BJT es mucho más antiguo que el MOSFET. El BJT data de, los años 20, creo. Años 20, años 30, bueno. Mientras que el MOSFET es mucho más reciente, mucho más reciente por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial. La cosa es que eh, funciona parecido a un diodo. Si hay flujo de corriente, está encendido. Si no hay flujo de corriente, no está encendido. El MOSFET ya es otra tecnología totalmente distinta, pero la aplicación es la misma, la analogía es la misma. Si hay un flujo, el flujo de corriente depende del voltaje que se le aplique. Y acá el flujo de corriente va a depender de la corriente que se aplique en esta terminal. ¿Vale? Y funciona igual que un diodo. Tiene que pasar un umbral para poder encenderse. Pero cuando se enciende, hay flujo de corriente y por tanto va a haber hay flujo de corriente en la base y va a haber flujo de corriente en el colector. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí hay dudas o todos vamos ahí? ¿Se Profe, entiende la analogía? Sí. sí, la analogía sí la entiendo, pero una duda que tengo es, ¿la corriente
del emisor es la suma de las corrientes de la base y el colector o no, no interactúan entre ellas. Efectivamente, sí, señor, ya que en el gate no hay una conexión física, pues no hay un paso de corriente, por tanto, la corriente de gate es igual a cero, es decir, la corriente de drain es igual a la corriente de source. Pero acá, como hay un flujo de corriente y debe haber una, o sea, por reglas de Kirchhoff, pues debe haber una sumatoria ahí dentro. Evidentemente, la corriente de emisor va a ser la suma de la corriente de colector más la corriente de base. ¿Mm? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahí vamos. Listo. Entonces, vamos a ver. Seguimos. Bueno, en el MOSFET sabemos que vamos a tener tres diferentes estados, ¿no? Entonces, tenemos primero el estado de corte, es en donde nosotros tenemos cerrada definitivamente esta llave, no hay una excitación, o por lo menos no hay una excitación suficiente para eh, superar el voltaje umbral, entonces hay corte. ¿Sí? El transistor está apagado. Tal cual en BJT es lo mismo. Como les decía, pues va a haber, o bueno, si la corriente en la base es nula, por tanto, la corriente en el colector va a ser nula y vamos a tener un transistor apagado. Ahora, hay dos regiones en el MOSFET en donde tenemos, donde consideramos que el dicho MOSFET está encendido. La primera es la región de triodo, ¿no? La cual no le ponemos mucho énfasis porque pues no es la que nos sirve para la aplicación que estamos viendo. La que nos sirve es la de saturación. Bueno, y es, como les digo, es la que nos sirve, es la que nosotros podemos hacer amplificadores. Bueno, ahora, ¿qué pasa? En el BJT, como les digo, también hay tres diferentes regiones. Una llamada saturación y otra llamada región activa. Bueno, ¿qué pasa? El MOSFET tiene funciona como amplificador cuando está saturado. Cuando el voltaje, perdón, no, sí, sí, el voltaje entre drain y source, eh, no, de esto no depende la corriente de drain, ¿sí? Lo que hemos visto anteriormente. Es un estado en donde solo el VGS determina el valor de ida. Ahora, eh, el BJT no funciona correctamente como amplificador cuando está saturado. ¿Mm? Él funciona mejor, o bueno, funciona cuando no está saturado. Entonces, la que nos va a importar en el BJT es la región activa. ¿Sí? Y si aseguramos estas regiones, pues las condiciones son, por ejemplo, en saturaciones, que la corriente sea mayor a cero y que el BDS sea mayor que BGS menos BT.
Y aquí en el BJT pues aseguramos que la corriente sea mayor a cero y que el voltaje entre el colector y el emisor sea mayor a 0,2 aproximadamente. Es un valor como el de de los diodos, que varía un poco, pero aproximadamente este es. ¿Sí? Si superamos este valor, ya estamos en región activa. ¿Listo? Y si aseguramos estos valores, pues vamos a tener una relación tal vez no proporcional, pero sí directa, entre lo que son pues la variable de control y la corriente. Por ejemplo, aquí en el MOSFET nosotros teníamos como variable de control el voltaje. Entonces, pues si estamos en saturación, la relación eh, es esta, como ya sabemos. Ya les digo por qué subrayo estos dos. Ahora, en el BJT, la relación es mucho más sencilla. Si estamos en región activa, va a haber una proporcionalidad entre la corriente de colector y la corriente de base, que va a estar denotada por un factor denominado beta. ¿Mm? Es un parámetro tal cual como en el MOSFET, el Kn y el Bt son parámetros intrínsecos, ¿sí? Dependen del transistor que ustedes compren, depende de la referencia. Algunos tienen betas más pequeños, otros tienen betas más grandes, ¿sí? Pero lo importante de esto pues es que la analogía es la misma. Vamos a tener que hallar este parámetro para realizar nuestros diseños. Adicionalmente del beta, pues también vamos a tener un factor llamado la corriente de saturación, la cual les resultará muy conocida porque es esta ecuación es una derivada de la ecuación de Schottky que nos servía para diodos. Ahora la vamos a tener de esta manera. Tal cual como les digo, el PJT son dos diodos pegados, pues vamos a tener esta equivalencia. Siendo el valor base emisor muy cercano a 0,7, tal cual como en un diodo. Y siendo la corriente de saturación el parámetro que define qué tan grande puede llegar a ser la corriente de colector. Entonces, mientras que en este tenemos el Kn y el Bt, acá tenemos beta y S, corriente de saturación. Aunque pues realmente pues la relación que vamos a utilizar es esta, la de base, perdón, la de la corriente, la de beta, ¿sí? O sea, esta de acá, la primera. Bueno, hallar este parámetro beta no es nada traumático. ¿Por qué? Porque justamente, y si alguno va a ver el multímetro que nosotros les prestamos para que utilizaran en sus casas, ahí en ese mismo multímetro hay un medidor de beta. Se puede medir muy fácilmente, ¿sí? No implica que sea el mismo para todos los valores de corriente de base. Eso lo vamos a ver, como les digo, más adelante. Pero sí indica que, pues, la caracterización no es nada difícil y que se puede realizar de manera mucho más sencilla. Pero implica que, pues, también debe haber una caracterización correcta. ¿Listo? Bueno, siento que esta relación es de esta manera. Si el beta es grande, si es más de 100, prácticamente la corriente de base es nula. Lo que va a hacer que
nuestra corriente de colector y corriente de emisor sean aproximadamente iguales, ¿sí? Pero bueno, eso ya se ve más en la práctica. Van a ver que las corrientes de base están por el orden de los microamperios, que el orden de los betas está más o menos en 400 veces. Entonces, pues, es una relación que normalmente se asume, ¿sí? Pero bueno, hay que tener cuidado de saber cómo, cuándo ponemos estas condiciones. Y por ejemplo, en algunos transistores BJT, que son más enfocados en la potencia, pues los beta no serán tan altos y vamos a tener que considerar pues la diferencia entre corrientes, ¿vale? Bueno, listo. Entonces, esto refiere a la parte de polarización, ¿vale? Esto lo que quiero hacer notar es que nosotros vamos a tener cosas muy parecidas en el BJT. En BJT también vamos a poder hacer esas curvas entre, ahora sería la corriente de colector versus el voltaje colector emisor, pero también los podemos realizar, vamos a tener las líneas de carga, todo este tipo de cosas van a estar ahí incluidas, ¿vale? Y bueno, eh, ya como que mirando estas similitudes uno puede hacer siempre analogías mucho más sencillas. Vamos a ver, por ejemplo, las ecuaciones de amplificación entre uno y otro. O bueno, no, primero vamos a ver el modelo en pequeña señal. Esto que les he mostrado anteriormente es en polarización. Pero ¿qué pasa cuando verificamos la pequeña señal? Polarizamos correctamente, tenemos todo bien y pues el modelo en pequeña señal sería este. Este es el de MOSFET, ¿sí? Es el modelo aproximado, modelo pi, donde tenemos un gate, tenemos un drain y tenemos un source. Y este valor de voltaje depende del valor entre el voltaje entre gate y source. Gm es Gm multiplicado por Vgs. Ahora, el modelo pi para el BJT es muy similar. Va a incluir una resistencia de más, pero es el mismo, ¿sí? Base, colector, emisor. Esta resistencia se va a llamar Rp y el valor de voltaje que recaiga en Rp va a ser el que excite esta fuente dependiente. ¿Mm? Miren que son muy similares. ¿Por qué en uno hay una resistencia y en el otro no? Bueno, aquí habría una resistencia que sería infinita. ¿Por qué es infinita? Porque miren, aquí entre estos terminales no hay una conexión física, no hay un paso de corriente. Por tanto, pues la resistencia entre estos dos es infinita, ¿sí? Ahora, si consideramos el BJT, aquí sí hay un paso de corriente, que debe ser representada de alguna manera como una resistencia, una representación del material resistiéndose al paso de corriente, tal cual como lo vemos acá. ¿Mm? Entonces, pues
Esta pequeña resistencia, cuyo valor, pues bueno, vamos a poner los valores acá. Gm acá es raíz de 2 kn por id. Y acá el Gm es igual a IC sobre Vt, voltaje térmico, que ya sabemos que es 25 o 26 milivoltios a temperatura ambiente. Y eh, el RP va a ser igual a eh, beta por Bt sobre IC, ¿no? Que es lo mismo que decir el inverso de G, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, ¿qué implica tener una resistencia adicional acá? Bueno, lo que va a implicar es que no hay una diferencia, no hay un corte fijo entre la entrada y la salida en las ecuaciones de ganancia del amplificador. Va a haber un canal en donde se puede transmitir la señal y pues por ahí no vamos a tener un desacople como lo vemos en MOSFET. Sin embargo, vamos a ver que las eh, ecuaciones no distan mucho. Por ejemplo, veámoslo acá. Enfoquémonos en el source común. El source común tiene este elemento Zin sobre Zin más Rc como es un divisor que se crea entre la resistencia de salida eh, del generador de señales y el- la configuración de amplificación, pero aquí también la vemos reflejada. Más allá que las impedancias son diferentes. Tenemos Zout, Zout, RL, RL. La misma, es exactamente la misma. ¿Qué cambia? La impedancia. Siendo que antes nosotros teníamos una impedancia de entrada de el paralelo entre RG1 y RG2, que era prácticamente lo que nosotros deseábamos, acá no lo vamos a tener. Aquí vamos a tener otro parámetro que es el RP. Ese RP va a quedar en paralelo con las resistencias de base. ¿Mm? Pero bueno, más allá de esto, digamos que eh, como que sería el cambio grande, pero, no, pero tampoco es de dar alaridos, ¿sí? Puesto que si la impedancia de entrada bueno, perdón, la impedancia de salida del generador es muy pequeña comparada con nuestra impedancia de entrada, ya no vamos a tener ningún problema. La impedancia de salida, pues, siendo que en una se llama drain y en el otro colector, pues, RD, RC, la misma. ¿Mm? Bueno, más adelante vamos a ver cómo extrapolar estas pues para que se vean de la misma manera. Por ejemplo, que vemos que en el Z-out sí hay un cambio bastante grande. Sin embargo, eh, si hacemos un par de consideraciones, podemos diseñar tal cual como diseñábamos para sur degenerado. Va a quedar un elemento totalmente parecido al sur degenerado. Y vamos a poder diseñar de la misma manera. ¿Listo? Bueno, aquí incluyo tal cual las ecuaciones para que ustedes se familiaricen.
Y bueno, ya más adelante, como les digo, vamos a ver cómo extrapolar las cosas para que nuestra forma de diseñar con MOSFET sea la misma para diseñar con BJT. Al final solo se reúne en tratamiento matemático que le hacemos a estas variables y las presunciones que hacemos para hacer que estas ecuaciones tan largas se simplifiquen. Bueno, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Profe, sí, pues digamos que, no sé, en este caso para las resistencias de base se buscaría lo mismo que en el MOSFET, que sean demasiado grandes o no, o acá cambia algo. Acá algo pasa. Es que, bueno, uno buscaría que las resistencias fueran muy grandes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El paralelo de estas resistencias va a determinar el valor de la corriente de base. Entonces no se pueden poner de un valor que uno diga absolutamente grande, porque dependiendo de esas resistencias es que determinamos el valor de la corriente que va a entrar al BJT. No podemos definirlas así de fácil. Va a haber, ahora sí ya tenemos que cuidar como tal, no pasarnos de cierto valor, o bueno, tener un valor determinado, ¿sí? Ah, pues además de eso, también consideremos que el paralelo, o bueno, para la impedancia de entrada, no va a ser solamente con las resistencias de base, sino con otro parámetro que se llama RPI. Entonces, si nosotros ponemos, digamos que estamos exagerados y decimos que esta es de 1 mega y esta es de 2 megas, pero esta es de, digan ustedes, 500 ohmios, pues el paralelo va a quedar muy aproximado a 500. Entonces, pues no vamos a estar haciendo nada exagerando con esas resistencias sin poder escoger esta que va a depender de la corriente, ¿vale? Entonces, es de cuidarse. Bueno, profe, ahí va mi otra pregunta. ¿Esa resistencia pi, pues, tiene como algún orden de magnitud o un rango, o siempre varía dependiendo de la corriente? No, pues obviamente va a variar de la corriente que se necesite, pero ¿hay algún rango específico? Bueno, un rango específico yo no diría eso porque hay amplificadores que van desde los 100 microamperios hasta llegar a prácticamente los 100 miliamperios, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros manejamos corrientes de las que normalmente utilizamos, como, no sé, diga usted 20 miliamperios. Y los betas, por ejemplo, del 3904 y el 2N2222 son cercanos a 300, un beta cercano a 300, pues lo que vamos a tener es que ese RPI, a ver, vamos a calcularlo, yo tengo una calculadora acá, 300 multiplicado por 0.0026, no, 00 no, solo un 0.026 dividido la corriente, que es 0.02. Fíjense que con estos valores el RPI nos va a dar igual a 390 ohmios. Entonces, es de considerar una impedancia pequeña. Eso, o sea, es una impedancia bien pequeña. ¿Qué pasa? Esto va a depender mucho de la corriente. Si nosotros ponemos una corriente no tan grande, digamos, le ponemos de 1 miliamperio,
bajo el mismo beta, pues vamos a tener un RPI de a ver, 7.8 kilo ohmios, ¿sí? Entonces, no podemos dar un orden porque depende mucho de la corriente. Si yo exagero en corriente, este elemento me va a ser muy pequeño. Pero si yo busco más o menos un equilibrio, voy a obtener pues, una facilidad en este tipo. ¿Sí? Teniendo un RPI que no es tan desastroso, o bueno, no daña tanto lo que son las impedancias de entrada. ¿Sí? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Vale. Eh, la próxima clase podemos ver cómo es la consideración para estas resistencias. ¿Vale? Porque no se pueden poner de cualquier valor, porque como les digo, estas determinan el valor de corriente de base. Y como les comento, esta es nuestra variable de control para controlar, valga la redundancia, nuestra corriente de base, de colector, perdón. Bueno, entonces, adicional a esto, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, es cuestión de costumbre adaptarse a los términos acá y pues lidiar con este tipo de problemas. Sin embargo, algo que vamos a ver en el BJT es que las amplificaciones pueden ser grandísimas, grandísimas, grandísimas. Consideremos, por ejemplo, la corriente o sea, si tenemos una corriente de base de, no sé, 10.000 microamperios. Si el beta es aproximadamente 300, pues ya vamos a tener en el colector un valor de 3 miliamperios. Se creció bastante, ¿sí? Entonces, este tipo particular de BJT, de transistor, perdón, sirve para cuando necesitamos amplificar señales eh, en bastante cantidad, ¿sí? Cada uno tiene como sus pros y sus contras, pero pues van a ver que la amplificación con este prácticamente sale porque sí. ¿Mm? Pero bueno, esto ya sería cuestión para verlo en otra sesión. Bueno, muchachos, no sé si tengan más dudas, más preguntas. Yo creo que podemos llegar hasta acá para no saturarlos y pues el cometido está hecho como hacer el paralelismo entre ambos. Ya luego nos metemos más en la parte de caracterización. Eso es la siguiente clase, pero bueno, por el momento creo que está bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿De la explicación o de otra cosa, profe? De la explicación. Ah, entonces no, señor. Bueno, bueno, entonces si no tienen de la explicación de otra cosa, bueno, listo, Entonces sí, profe. listo. Profe, ¿se acuerda que esta mañana... Ay, perdón, Eduardo, que levantó la mano. Pero Eduardo la levantó después de Sí, Diana. sí. Va, Diana primero y después voy. Ay, qué pena. ¿Se acuerda que esta mañana no me salía la línea de... se me olvidó el nombre. La recta de carga en AC. La recta de carga, no sé si. Es que, bueno, primero fue porque me estaba guiando de la clase de usted y escribió mal un signo, entonces por eso me salía negativo. Ah, Pero, perdón. no, tranquilo. Pero lo volví, ¿Lo qué? señor.
¿Puedes repetir? Es que no sé, se me cortó por un momento. Que si le puedo compartir la pantalla para que vea cómo sale. Es Ah, que sí. pues sí sale la recta, pero pues comparando, bueno, usted va a ver. Ok, Ya. ok. Esto no es. La roja es la DC y la azul es la AC. Y pues siento que la AC no está tan cerca en el punto de la tensión de DS. ¿Cuánto es el punto de tensión? Es el de la roja, ya le digo. Es 5.86 y da más o menos. ¿Dónde está la línea? Como 6.3. No, las tres deberían cruzar por el mismo lado. Sí, por eso no sé qué pasa. Y Mm, ya revisé y recalculé y me calculé. Y no sé. mm, Es curioso porque, Ay, perdón. tranquila. Lo estoy escuchando. Eh, es curioso porque pues está bajo definición deberían cruzar en el mismo punto. Más allá de los circuitos, más allá de todo, son líneas que comparten ese punto de corte. Eh, ¿qué fórmula qué fórmula estás utilizando para ese source común? Yo reviso Esa acá. es la C, pero pues acá donde dice negativo es positivo. Ay, sí, Y la DC, pues, sí, es positivo. la DC es. Ay, perdón, es que me guío por sus videos. Tranquilo. Y la DC esa. A ver, mis notas. Bueno, sale mejor que ayer. Mm, La ecuación 30 es la DC y acá la 33 es la AC. Ay, no se ven. No se ven. Ya, ahí se ven las dos. ahí se ven las dos. La 30 y la 33. Ok. RD, RS. Mm, No, están bien. Están bien. Ah, es que está raro porque. Pues porque está un poquito muy separado. O sea, si estuviera un poquito más cerca se entiende. Sí, 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 sí. Mm, a ver. RR, pero le voy a poner RD. Esto sí es RD más RS. Punto de corte.
Me tocaría revisar por qué. O si en algún momento yo cometí un error para la fórmula. Pero es que en serio no lo veo. Ah, no, porque la RD, la RAC, pero, ay, escribí mal. Bueno, la de RAC también la busqué por si acaso, ay, no sé. Y también sale la misma, entonces no creo que haya sido como, pues, un error. Pues. No, sí. Sí, es la recta de carga dinámica o recta de carga C. Uy, entonces no sé por qué nos están cruzando. O de pronto porque de pronto sí en la simulación está un poquito más arriba la corriente y no ¿Eh? está cruzando es por ese punto. No, mire, 50-0 y 50-0. No, se cruzan es en 40. Ah, tú estás, espera, puedes realizar la simulación con valores más pequeños de resistencias. ¿Cómo es que tiene la simulación de esta curva? Ah, lo intenté como usted me dijo esta mañana, pero me salía así. Entonces lo hice como lo tenía antes, con este. Pero sí lo intenté como me dijo. Mm, Con el VGS que tú planteaste, Señor, o bueno, tienes la simulación del source común funcionando. sí es esta. Pues solo conectarlo y ya. Eh, bueno, ponlo, pero con eso. Aunque eso no se debía hacer, ¿no? Eso Ah, de no. no cortocircuitar dos fuentes de Ah, tensión. no, ahorita la he cortado. Ahorita he quitado eso. Ok. Ah, ya. Listo. Um, Eh, por favor, ponle, bueno, no, la pongo en función del tiempo. no índice. Ah, estaba así. Así. No, o sea, sin el pulso, funcionando tal cual como uno la montaría en la vida real. Eh, esta, Qué calor. corriente, 42. ¿Y el voltaje gate source? Es 5.86. Ah, no, Cin- guys. No, espera. Ese no es. 2.3. 2.3. Entonces le pusiste 2.3 en la simulación. Eh, ¿Dónde? o sea, el VGS en la simulación de las curvas debe ser de 2.3. El mm, BGS O sea, la que yo hago para trazar las curvas, esa simulación pues debe tener el valor del VGS que tú tienes en tu circuito. ¿O qué valores les ponías de VGS? de BG. ¿Para estas ecuaciones? Es que no estoy entendiendo, profe, no lo estoy Mira, entendiendo. el circuito de caracterización, o sea, el circuito que está que me dijiste que utilizaste para sacar las curvas y que te pareció que es
O Siga sea, hablando. ahí, si tú no le pones el valor de BGS que determinas, pues te van a salir curvas random. Tienes que poner el valor de BGS, o sea, tienes que poner 2.3 para que Ah, te ok, represente lo que está pasando en el circuito con la polarización de estándar. ok, ok, comprendo. Ya entendí. Espera, lo intento. Bueno, mientras miremos la duda de Eduardo. Ay, espera. Ah, bueno, sí, profe, listo. Es que mi duda va con respecto a la recta de carga en AC de la configuración de compuerta, sí, de compuerta común, ya que, pues bueno, como analizando pues el modelo equivalente en el circuito de pequeña señal, eh, pues me queda como en las ecuaciones el voltaje de entrada, pero pues ese voltaje de entrada sabemos que es sinusoidal, entonces no sé si, no sé, ahí qué. Esa es complicada y lo hice a propósito, pues para que me lo preguntaran. No, bueno, hagámosla. Hagámosla, no hay lío. Bueno, entonces en el gate común tenemos lo siguiente. Tenemos aquí el MOSFET. Am, Esto es en pequeña señal, entonces ya se han ido los capacitores. Tenemos la fuente. Vamos a ponerla sin resistencia, si no se nos complica todo. Bueno, lo tengo con resistencia y si acaso, pues esta es como la versión heavy. La versión light sería decir que esta resistencia es igual a cero y ya las ecuaciones pues quedan más sencillo. Listo, esto y esto a tierra, ¿no? Bueno, y nuestra salida es esta, BDS. Listo. Entonces, perdón, BDS no, sino BD. Tenemos que hallar la equivalencia entre ID y el voltaje BDS. Bueno, entonces, acá en este nodo vamos a llamar esto, el voltaje que hay acá BS. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer la ecuación, la malla. Cero es igual a ID multiplicado por bueno, esta es la RL en paralelo con RD. Si en algún momento no se entiende, por favor, párenme, que pues sé que esto si uno no lo entiende en un detalle, pues se pierde totalmente. Y D en paralelo con RD más BDS más el voltaje BS. Podríamos cancelar BS con BS, ¿no? Um, pero bueno, digamos que aquí necesitamos hallar BDS, entonces pues lo que podemos hacer es dejar el valor del voltaje en source como pues como un divisor, ¿no? BS sería igual a BI multiplicado por uno sobre, wow, ¿de dónde yo saqué esto? Bueno, uno sobre GM más RSIC. ¿De dónde saqué esto? Porque sé que la impedancia de entrada de este punto para acá
es 1 sobre gm. Bueno, es sencillamente porque la impedancia de entrada es 1 sobre gm. Entonces, pues, si hiciera todos los cálculos, terminaría resultando en lo mismo, que es 1 sobre gm. Entonces, lo dejo así, pues para que se entienda más sencillo. O sea, si quieren hacer los cálculos, listo, no hay ningún problema, pero créanme que es así, ¿vale? Nos, nos estamos apoyando pues en los cálculos que ya hay. Listo. Entonces, juntando estas dos expresiones, vamos a tener que 0 es igual a ID multiplicado por, bueno, voy a poner, para no repetir tantas veces, voy a poner RL prima más BDS más el voltaje de entrada multiplicado esto. Bueno, listo. Entonces necesitamos quitar este BI, que es creo que el problema que usted tenía. La vaina ahí es que lo que necesitamos hacer acá es apoyarnos en otra ecuación en pequeña señal que ya tenemos, que es la de voltaje o bueno, la de ganancia. La ganancia, es decir, el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida, es igual a RD en paralelo con RL, bueno, RL' sobre... no, perdón. Disculpen. Ah, no, sí. RL' colector común. No, drain común. Ah, miércoles, creo que esto lo vi. No, está ahí representado, disculpe. Eh, no, es esta. Es esta de acá, señalemos. Zout en paralelo con RL, es decir, RD en paralelo con RL sobre Zin más RSIC. Entonces, Zin GM más RSIC. Listo. Y si despejamos BI, vamos a tener que es igual a Bout multiplicado por 1 sobre GM más RSIC sobre RL. ¿Mm? Y por otra parte, pues sabemos que el voltaje de salida está determinado por menos ID multiplicado por R, o bueno, por RL'. Sí, miércoles, creo que se la estoy enredando mucho, pero por favor, eh, pues me estoy basando en las ecuaciones que están en la tabla, ¿sí? Para como sintetizar algunas cosas, algunos procesos y pues hacerlo más sencillo. Entonces, reemplazando eh, a partir de estas dos, vamos a tener que BI es igual a menos ID multiplicado por 1 sobre GM más RSIC.
porque el RL se cancela. Y ya vamos a tener esta equivalencia que nos va a permitir reemplazar este BI en esta ecuación. O sea, lo que estábamos hallando es simplemente una equivalencia para... Necesitamos una equivalencia para unir estas dos. O bueno, para la de arriba, dejarla solo en términos de las variables. Entonces vamos a tener que 0 es igual a ID multiplicado por RL' más BDS menos ID multiplicado por, bueno, esto está arriba, está abajo, pues va a quedar 1 sobre GM. ¿Sí? O bueno, hagámoslo todo. BI, ¿qué es esto? 1 sobre GM más RSIC. Eso es BI multiplicado por 1 sobre GM sobre 1 sobre GM multiplicado, perdón, GM más RSIC. Y esto se cancela con esto y pues al final vamos a tener que va a quedar solamente esto, 1 sobre GM. Y pues ya despejando ID, vamos a tener que ID es igual a menos BDS sobre RD en paralelo con RL menos 1 sobre G. El cual era como la relación que era como difícil hallar para, pues ya luego se sustituye en la otra, ¿no? Pues creo que hasta ahí era el paso que se necesitaba como para hallar esta relación, ¿no? Sí, sí, señor. Uf, muchas gracias, profe. Vale, Ese me falta gracias. vale, tranquilo. O sea, eh, si le soy sincero, pues hace 2 semestres estamos con esto de las rectas de carga. Anteriormente, pues no hacía la explicación como tal, sino dejaba que los demás, dejaba que como que los estudiantes miraran ese concepto. Y créame que pocos han llegado a esta respuesta. Pero pues bueno, es a partir de conceptos, o sea, no tiene nada inventado, por decirlo así. Bueno, entonces la relación entre la corriente pequeña señal y el voltaje en pequeña señal BDS para Gatecom. Listo. Bueno, ¿más preguntas? Diana, no sé, de pronto cómo te fue con lo que estabas haciendo. Un segundo. Ah, bueno. Ya, ¿Más, profe. más preguntas? Ya, profe, ya lo voy a compartir. Es que me Listo. estresé. Bueno, Me sale así la. ¿qué? Me sale así. Pero es que. Un segundo. Ya, ahora sí, lo siento. Pero por wow.
Déjame ver un momentico la simulación que estás haciendo. Es que yo creo que estoy haciendo todo mal. No sé. Si le pones nomás que llegue hasta 5 voltios, esa- Yo pasé de 12 aquí, de 15 a 12. Ah, un segundo que siempre le pasa eso. Ya. Pero igual las rectas no coinciden. las rectas no coinciden en el mismo punto. Espero las pongo que pues las borré. 0.2 y 0.17. Ya entendí. Esa es una y la otra. ¿Me puedes disculpar un momentico? Sí, tranquilo. Mira a ver quién es. ¿Aló? ¿Sí? Señora, está equivocada. Ese no es el celular de María. Está equivocada. Equivocada. Uy, Ay, ¿aló? Mire, señora, no tengo ni idea de qué habla. Le estoy diciendo, este celular no es el que usted cree, no es el 316, es un 312. Por favor, no llame. Señora, aló, mire, no, en serio, no tengo ni idea de qué me está hablando. Es un número equivocado. Bueno, hasta luego. Entonces, ¿qué pasó? pues salen 2 rayas. Pero ¿por qué está simulando dos semiciclos? Es que no sale entonces toda la atención. O sea, no llegan. Ni si- Pasa eso. Ay, qué fastidio esto. Este simulador. Pasa eso. No. No, pues allí no sé qué está pasando. Es que no te está consiguiendo ni siquiera la recta de ese.
Am, el video ese de YouTube, pues tiene una explicación pues bastante completa y tiene un ejemplo. De pronto te pediría que lo siguieras porque es que en serio no sé qué está pasando ahí. No, no tengo ni idea. Ujú. Igual, o sea, las fórmulas son las que son. De pronto pues me equivoqué en la otra, pero las fórmulas se supone que se aplican y ya, o sea, coincide. No sabría por qué está mal. Podría ser algo más pues de procedimiento, pero no sabría por qué. Ok, profe. Sí. Igualmente, pues, o sea, entiendo que no todos pues van a utilizar este método para el diseño, ¿sí? No hay lío. Si igual las fórmulas ya están dadas, se ponen las variables tal cual como están en las simulaciones y sale pues una recta, pues yo, listo, no tengo problema porque pues aplicaron lo que está en la teoría, ¿sí? Pues mientras que la pongan, pues yo diré, ok, está bien, miraron aproximadamente cómo es. Más, o sea, sé que no todos la usan, no todos usan ese método porque es un poco engorroso, pero pues cuando se sabe usar es muy útil. Pero pues si no sale, pues no, tampoco se maten la cabeza tratando de hacer coincidir dos rectas, más allá de pues hacer que el amplificador funcione correctamente. Eso es como lo más importante, ¿vale? Listo, profe. Vale, Gracias. vale. ¿Más preguntas, muchachos? ¿No? Bueno. Bueno, muchachos, entonces ya saben los canales de comunicación, tenemos el foro, pueden conectarse a clases en otros horarios, pues dados por mí. Y bueno, por favor, les pido encarecidamente, no dejen para lo último, no pongan las preguntas al final. Ah, un momento, me iba a contestar una pregunta de una vez de un compañero que le hizo aquí en el foro. En vez de escribirla, pues la solución acá fácil. Aunque bueno, es decir que es una pregunta que tiene que ver más pues con las demostraciones que se hacen en el CEDER, pero igual lo contesto. ¿De dónde viene que la amplificación de la fuente degenerada, del source degenerado, tenga un factor 1/1 más GM por RS? Bueno, ese factor se agrega, este factor, el que vemos acá, ese factor se agrega dado que o sea, en el source común, la resistencia de source eh, en pequeña señal queda cortocircuitada con un capacitor. Es decir, no aparece dentro del circuito en pequeña señal. El source regenerado tiene la diferencia que como no tiene ese condensador, pues en las cuentas sí entra esa resistencia, RS. ¿De dónde sale? Bueno, pues realmente toca hacer los cálculos, toca hacer los equivalentes y sacar la ecuación de ganancia. Esa demostración está en el CEDR. ¿Listo? Pero más allá de eso, pues demostrarlo acá no tiene sentido. Es remitirse al CEDRA. ¿Y por qué sale? Bueno, pues así son las fórmulas, así está configurado el circuito. Así es. ¿Por qué el cielo es azul? Bueno, tienen su explicación, pero pues, o sea, más allá de eso, pues eh, no, o sea, las cosas salen
porque salen así, por decirlo así. Puede verificar el procedimiento en el CEDRA para hallar esta fórmula y va a ver de dónde sale este elemento de más. ¿Listo? Que ya le digo que la diferencia entre el source común y el source generado es simplemente porque esta RS se incluye. De hecho, si en el source generado usted considera esta RS como 0, va a ver que este término se vuelve tal cual el de source común. Si esto se vuelve 0, este 1 sobre GM, pues ley de la oreja, GM pasa arriba y queda tal cual la ecuación de source común. ¿Sí? Pero bueno, entonces le voy a poner, esto está a la hora, pues me imagino que a la hora y 18 minutos. Me imagino, hora y 18 minutos, listo. Bueno, muchachos, si no hay más preguntas, pues podemos dejar hasta acá. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. ¿Listo? Gracias, profe. Feliz Vale, tarde. profe, muchas gracias. Listo, Muchas muchachos. gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Cuídense pues, hasta luego.